put them together for Pray for Change. Before I do anything, put them together. Big Bad Band. I'll call them the Big Bad Band. I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Yeah. Honey, I saw you there last night. Yeah. Out of my arms, holding you tight. Nobody knows. Bueno, lo que podemos decir acerca de este encuentro de hoy es que, como dicen videntes, futurólogos y conocedores de la realidad, en Sudamérica está el futuro de la humanidad, aparentemente. O sea que en nosotros, en esta parte del continente, nacen mujeres y hombres con algunas posibilidades de ayudarnos a salir de la oscuridad en la que nos han sumido por 8.000 años. Y uno de los notables que hoy vamos a ver es de aquí, de Sudamérica, casualmente, particularmente de Argentina. ¡Vamos, Berto! Aquí vamos. Mariano Cellini, una luz que brilla en Quilmes, provincia de Buenos Aires, llegado a este mundo en ayuda de la gran transición planetaria que sucede ya mismo, pero también para compartir experiencias y entusiasmo por el crecimiento humano. De profesión musicoterapeuta, al tiempo que excelente músico, aquilata cientos de instrumentos musicales que a todos da vida en excelencia. Su voz, cultivada con esmero, lo vuelve un cantante arrobador. Participó activamente de este movimiento que hoy denominamos Ananda Yoga desde sus comienzos en 1989. Buscador incansable de la realidad humana, hoy comparte con nosotros una de sus experiencias absolutamente extraordinarias y nos ayuda en la comprensión de nuestras posibilidades energéticas sanadoras. Escuchemos su relato. Bueno, vos me estabas contando acerca de este proceso de autosanación que vos intuiste y practicaste. Sí, bueno, antes por ahí está bueno mencionar que fue en el 2018, marzo, van a ser 3 años ahora, que yo tuve una muerte súbita y eso me llevó fueron 6 paros cardíacos, 6 veces que me tuvieron que sacar del paro. Y bueno, eso después cuando finalmente me lograron estabilizar, estuve 20, 30 días en coma o 20 días. Y bueno, después 3 meses internado, lo que me dejó, perdí 30 kilos, ¿no? Tuve que aprender a caminar, a hablar, a tragar, a ir al baño. Cada función era como volver a nacer, y de hecho fue lo que fue eso, ¿no? Y en un corto periodo de tiempo pasar por todas esas etapas. Y después ya cuando estaba por lo menos parado, y me pude empezar a mover, empecé a recordar todos los trabajos que hacíamos nosotros durante tantos años en Yoga 2000, bueno, en las clases con Carlos, con Alberto. Muy de a poco, porque yo no podía mover, apenas podía mover un brazo y girarlo, pero eso era para mí, que se empezaran a mover las articulaciones, empezar a respirar, era que la vida me entrara al cuerpo. Y bueno, y establecí una rutina de trabajo. Y la vida me iba en eso, no era algo que, para mí eso era tan importante como comer.
Y en esas prácticas encontré una pequeña rutina que hacía a la mañana apenas me levantaba, de respiración, de mover articulaciones, de aflojar los hombros. Empecé a respirar y hacer un trabajo que hacíamos allá hace tiempo, que bueno, vos le había llamado Limpieza limpieza de aura, pero es un trabajo energético muy profundo con la respiración y con una forma de imaginación activa, ¿no? Donde uno pone la presencia en la imaginación, no es que la imaginación discurre sola. Está la voluntad y la presencia en la imaginación. Y bueno, y como ahora estábamos hablando de la curación por la palabra, que me estabas contando, Carlos, de cómo la palabra podía sanar y darle forma a un cuerpo sutil que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Yo te estaba contando esta experiencia de sanación intuitiva que hice, pero bueno, también apoyándome en tantos años de trabajo, ¿no? Con eso. Entonces yo, cuando tomaba aire y a través de esa imaginación, esa visualización, yo imaginaba mi cuerpo etéreo, un cuerpo energético, era como, y lo sentía. En vez de estar manejando mis brazos físicos, lo que yo veía con los ojos cerrados en mi visión interior eran esos brazos de luz. Era todo como un contorno era como un cuerpo de luz, pero con el contorno del cuerpo un poco más brillante. Y yo específicamente lo que quería, veía que la sanación pasaba porque mi cuerpo, mis funciones, que se habían dañado por la hipoxia que me llevó los paros cardíacos, el corazón no irrigó sangre, la sangre no llevó oxígeno y las funciones de mi cuerpo, muchas quedaron dañadas. Por ejemplo, del ojo izquierdo había perdido la visión, que hoy a través de esos trabajos he recuperado mucho más de lo que los médicos me creían. Y mis riñones también habían quedado, que me habían dicho que iba a quedar con diálisis permanente. Y bueno, en esa visión de mi cuerpo energético, que era sentido, porque no era una imagen que era así nomás, ¿no? Yo sentía mis brazos como si fueran esos brazos de luz. Yo sentía que si esos órganos que habían sido dañados, la salud pasaba porque volvieran a tener su forma original y su función original para que pudieran ser vehículos de un principio de vida que está en nosotros. Entonces yo tenía que atraer hacia mí ese principio de vida, que es luz para nosotros. No existe la vida sin la luz para nosotros como seres. Y la luz es la luz del sol, ¿no? Y entonces yo veía ese cuerpo energético como un cuerpo de luz. Y en estas manos yo fabricaba, en cada una de las manos, mis riñones, que tenían 3,5 centímetros. Yo había estudiado la fisiología de los riñones, no era que estaba imaginando cualquier cosa. Sabía dónde estaban las venas, había visto imágenes. Entonces yo podía imaginar 2 riñones muy exactos, pero de luz, dorados. Y los tenía en las manos y me quemaban y pesaban. Entonces después de que yo estaba ahí y decía, hágase tu voluntad, decía Señor, porque decir Señor era decir que hay un poder superior. No importa cómo lo llames, pero era un signo de respeto hacia eso. Entonces yo decía, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cuando decía tierra,
Pero en realidad decía aquí en el cielo como en la tierra, porque para mí la jerarquía primaria era la de cuando decía cielo veía mi cuerpo energético, ese cuerpo más sutil, eso era el cielo, y donde ese cuerpo vivía. Eso era el cielo en ese momento, ¿no? Algo más sutil. Y cuando decía tierra era este cuerpo físico. Entonces yo invertía, decía, Señor, hace tu voluntad aquí en el cielo, porque yo estaba en ese cuerpo cuando decía eso, como en la tierra. Y la tierra era mi cuerpo físico. Entonces ahí llevaba esas manos a esos riñones de luz doradas y los sentía que entraban en la molécula del riñón original, entraba esa luz, esos átomos de luz, y calzaban perfectamente. Cuando pasaba eso había una electricidad enorme corriéndome por el cuerpo, por toda la médula, y una sensación de expansión muy extraña en el cuerpo físico. Esa, que de hecho lo siento ahora también. Y bueno, después de estar un tiempo ahí, dándome cuenta que eso ya era así, o sea, no es que iba a pasar en el tiempo, eso estaba pasando ya. Y entonces después bajaba con las manos hacia las rodillas, porque las rodillas están ligadas a los riñones, las masajeaba y después bajaba hacia el tobillo y ahí, y eso era todo. Y una vez que estaba hecho, ya está, la confianza era que ya había pasado, ¿no? Y de hecho tal es así que yo tenía los valores de la creatinina en 2 y pico, que son muy altos, y los normales hasta 1,4. Y yo cuando hacía este trabajo, lo último que hacía es que veía el resultado del análisis que me daban, donde decía 1,8. Yo quería 1,8. Decía, lo voy a bajar, 1,8. Y cuando lo fui a buscar los exámenes, había 1,6. Habían bajado, yo no había hecho nada especial, ¿no? Y otra cosa que decía con esto la palabra era, soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Y una palabra tuya bastará para sanarme. Porque el dicho que nos enseñan es no soy digno, no Señor, no soy digno. Y yo sentía que eso era como estar haciendo dos cosas contrarias, ¿no? Una contradicción. ¿Cómo voy a decir no soy digno? No, soy digno. Ya al decir no, le estoy diciendo que estoy poniendo una barrera. Entonces, si esto no es así, entonces decía soy digno. De que entres en mi casa, de que ese cuerpo, de que esa energía, de que ese cuerpo energético me habite, ¿no? Y una palabra tuya va a estar para sanar, un pequeño sabor de esa realidad tan sutil y tan maravillosa de luz que yo sentía cuando decía palabra, yo sabía qué significaba eso para mí. Y bueno, y esto hasta el día de hoy lo hago, no todos los días, porque también me di cuenta de que hacerlo a diario para mí significaba de alguna manera que quizás no creía que podía funcionar. Y entonces asumía que ya estaba hecho. Pero bueno, esto en relación a lo que estamos hablando de cómo puede trabajar la palabra en la modificación de una y la intención, ¿no? A través de la palabra. Cuando uno entiende profundamente qué significa para uno eso que está diciendo. Por eso también es un trabajo individual, ¿no? Donde uno tiene, me parece a mí, encontrar con qué resuena, porque la palabra es resonancia. Yo resoné con eso y hasta el día de hoy lo practico cada tanto. Así que bueno, esto es lo que quería compartirles. Bueno, fantástico, gracias. El físico, biofísico, microbiólogo, académicamente hablando, ruso,
él y su equipo descubren que el ADN se reprograma con la palabra. A través de ahí se ha programado nuestro ADN. ¿Y se ha programado para qué? Justamente en la última programación o niveles de programación que se hizo, lo diremos dentro de un momento, ¿qué es lo que se hizo? Se reprogramó para retrasar al máximo la conversión del cuerpo de carbono al cuerpo de silicio. Cuerpo de silicio y cuerpo de cristal es lo mismo. Por lo tanto, está ahí esta información. No es que tengamos que recuperar algo de fuera, no, simplemente se trata de desvelar, quitar el velo, ¿qué quiere decir la palabra desvelar? Quitar el velo o manifestar directamente. ¿Cómo? Hay 1000 caminos, reprogramando, meditación, programación neurolingüística, lo que queráis. Podría decir una lista ahí que no acabaríamos ni pasado mañana. Todo va por el mismo camino. Porque cuando se están refiriendo que el quinto cuerpo tiene la información, la vivencia de la información, tiene la información científica, quiere decir la información científica a través de la vivencia del átomo. Es saber, pero no teóricamente, sino saber en el sentido de vivir que tu átomo es un ser, que tu célula, que además contiene el átomo, y que el átomo contiene el electrón, el neutrón, todo lo que queráis, todos estos universos son posiciones del ser, y que en definitiva son, en este sentido diríamos, son entidades. Por lo tanto, es saber, no solamente a nivel teórico, que hablar con tus células es posible, y que esto puede curar una enfermedad, no saberlo, solamente dicen esto, sino haberlo experimentado. Saber, porque has experimentado y lo sientes, que por la noche puedes tener perfectamente un diálogo con las células de tu hígado. Y que esto tiene resultados efectivos, más que comprobados. El doctor Piquer nos podría, me imagino, explicar muchísimo sobre esto, y otra muchísima gente. Bueno, la verdad, Qué experiencia, ¿eh? qué experiencia, ¿eh? La verdad, Ya la voy a escuchar. brava la experiencia, ¿no? Porque haber pasado todo lo que pasaste, Mariano, la verdad. Sí, Y que pudiste resolverlo vos mismo, aparte, con tu energía, tu propia energía, ¿no? sí, bueno, no, uno mismo hasta ahí, ¿no? Porque hay Bueno, tanta gente que sostiene desde su intención, ¿no? Desde su conocimiento y desde su vocación y su talento para que uno pudiera experimentar esto, ¿no? Pero bueno, en lo que refiere a lo que estábamos contando el video en esta charla, sí, cosas que me asombraban a mí mismo, porque no era algo que, si bien había una intención de sanación, se me revelaban algunas cosas, como esto de decir estas palabras, ¿no? Venían de un lugar que cuando aparecía me sorprendía, pero a la vez sabía que tenían que venían con una verdad muy profunda encima, ¿no? Con una energía indubitable. Entonces, sí, fue toda una experiencia, Rosa. Sí. Y tuvo algún factor sincrónico también en ese momento, ¿no es cierto, Mariano? ¿En cuál, Carlos? Y en ese momento zafaste también por las personas que estaban ahí, por... En el momento, sí. En el momento inicial sí, porque si a mí me pasaba 5 minutos más tarde, me agarraba en el auto solo. Cuando me agarró la muerte súbita, digo. Justo un amigo me dijo, quédate a tomar una coca, que yo le decía que me estaba costando respirar, pero lo atribuía al cansancio del partido, ¿no?
pero ya estaba yéndome para el auto. Y justo ahí que ocurrió eso, había un enfermero en la cancha al lado que intervino para hacerme algunas maniobras de resucitación hasta que llegó la ambulancia, que llegó relativamente rápido, pero bueno. En el interín, desde que me pasó el primer paro cardíaco hasta que me pudieron sacar, fueron 6 paros cardíacos. Y de hecho a la gente que iba en la ambulancia conmigo, los 2 chicos que subieron, los médicos de ahí le decían, no, está muerto, muchacho. Y mi hermana, que llegó al hospital al Finoquieto antes que nadie, salió un médico y le dijo, no, tu hermano está muerto. Y después salía otro y decía, no, parece que revivió. Pero bueno, sí, fue toda una experiencia. Fue una experiencia del coma también, porque si bien mi cuerpo estaba ahí en la cama, yo escuchaba la otra vez la reunión anterior que hablaban de las multidimensiones, ¿no? En las que uno habita. Y bueno, yo tenía experiencias, vivía otras experiencias mientras estaba ahí en coma, ¿no? Vivía en otras épocas, con otras historias, todas que me las acuerdo, casi todas, porque eran tan reales como, o quizás más reales que la experiencia que uno puede tener cuando va a trabajar, ¿no? Que es medio como que el cuerpo está ahí, pero uno está pensando en otra cosa, ¿no? Esto era de una intensidad y una muy poderosa, ¿no? Estas otras experiencias mientras yo estaba en coma. Así que eso también fue parte del proceso. Sí, me contaste algunas experiencias particulares en ese tiempo, en algún momento. Con una mujer. Sí. ¿Cómo? No sé, con una mujer que no sé qué pasaba. Y sí, no sé si cuento, pero no sé si era el tema que querían tratar, pero tuve experiencias muy extrañas. Por ejemplo, era un piloto de guerra nazi en una de estas experiencias, ¿no? Que manejaba un avión que se llamaba Messerschmitt, que yo volaba de noche porque era un piloto de caza, digamos, y veía cómo se manejaba el avión, todo el tablero, despegaba de un portaaviones, bajaba, era un soldado alemán, un oficial alemán, que tenía una hija, tenía una esposa. Y no sé, hay cosas muy extrañas de eso, ¿no? Yo no recuerdo, bueno, eso ya es meterse en camisas de 11 varas también, ¿no? Pero recordaba que no recordaba una idea. Yo era un soldado, tenía una profesión y era uno de los mejores haciendo eso. No había una cosa política, ¿no? Eras un profesional de la aviación. Sí, era pero lo podría decir que cuando volaba y hacía esas misiones lo disfrutaba. Era una cosa que uno lo sentía. Por eso digo, unas experiencias muy ricas. Después tuve otras en otras épocas, pero bueno, en esta específicamente es una para contar. Pero bueno, no sé. ¿En otras épocas durante tu estado de coma? Sí, porque viste que no podría decirlo. Yo te cuento las experiencias. Como yo no tenía un lugar a donde despertar,
¿no? Uno tiene un sueño intenso, un sueño vívido, pero se despierta y después la vida es siempre igual, ¿no? Desayuna, saluda a la familia, se va a trabajar. Tiene con qué contrastar. Yo salía de un sueño y entraba en otro. No había otro lugar para contrastarlo. Digo, salía de un sueño para ponerlo en estos términos que lo entendía, pero no había... Entonces, estas experiencias eran como fragmentos, como registros. Fragmentos de vida. Salía de ahí, por ahí. Me acuerdo cosas, no me acuerdo. En el intermedio no había nada. Como nosotros ¿Alguien quizás está podríamos... hablando? ¿Está preguntando? Quizás podríamos imaginarlo así, ¿no? Si alguno de ustedes duerme, tiene un sueño vívido, pero no despierta. No. Después quizás entra en otra. Y después sale de ahí, entra en otra, pero no tiene una vida para contrastar, ¿no? El cuerpo físico siempre estaba ahí en la cama, enchufado a 7.000 aparatos, porque no había un órgano que me funcionara por su propia cuenta. Todo estaba asistido por una máquina. No sé si todo el mundo se puede recordar lo que, en estado de coma, si pueden recordar realmente lo que, cómo trabaja el cerebro con historias o con que sos una persona, que sos otra, o que estás pasando tal cosa. No sé si todo el mundo se acuerda de eso. Claro, no lo sé. Yo me acuerdo de cuando desperté, ahí empezó otra historia, porque estaba intubado, duro, no podíamos... era como que había entrado... No tenía nada que ver. Yo estaba volando aviones, corriendo, peleándome con gente, andando en bicicleta, haciendo otras cosas, ¿no? Quiero contar un poquitito algo que tiene que ver con eso, porque cuando íbamos a verlo a Mariano, en ese estado en que estaba, él estaba en algo así como una pecera de 3 metros por 3 metros de vidrio, ahí adentro, y como él dice, estaba con respiradores, con entubamientos, con montones de cosas, inclusive recuerdo que tenía en la cabeza una bolsa transparente que envolvía la cabeza llena de hielo, porque habían bajado todas sus funciones al mínimo. Y en el tiempo ese que él tenía esa bolsa de hielo en la cabeza y tenía todo eso que le estaba pasando, él cuenta estas experiencias que él ha tenido. Y él dice que no había un impasse entre una y otra, porque evidentemente su ser profundo, no sé qué le vamos a llamarlo alma, para decirle algo, por ahí le cambiamos el nombre. Su alma no tenía lugar donde regresar a este planeta, a este mundo donde estaba unido con un cordón de plata, tal vez de oro, no sé. Entonces él tenía esas experiencias en el multiverso que nosotros tenemos también, todos al mismo tiempo estamos en esas experiencias y no nos damos cuenta. Y es una experiencia verdaderamente extraordinaria y muy rica desde todo punto de vista, ¿no? Aún desde el punto de vista del valor de la palabra y el significado de la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿No? Es decir, uno puede hablar automáticamente sin pensar lo que dice, uno puede pensar lo que dice, uno puede pensar y sentir lo que dice, y uno puede pensar, sentir y vivir profundamente esa palabra. Y eso es la fuerza transformadora, me parece a mí, que Mariano utilizó para evitar estar con diálisis de por vida, por ejemplo, contra toda lógica médica. Bueno, no sé, algunos que quieran comentar algo, Alberto, alguno, no sé. Hay tanto para comentar acerca de esta experiencia increíble
Uno de ellos es el efecto sincrónico, ¿no? Es decir, yo pienso que él no fue casual que vivió esa experiencia que vivió. Yo creo que es algo que está programado desde otro plano de realidad. Es algo que le fue dado a él, le fue generado por muchas razones, seguramente porque la economía cósmica así lo maneja. Una de las razones es tal vez que esté comentando esto que comenta hoy, en favor del despertar de la conciencia planetaria. Es un hito muy importante pensar en este testimonio extraordinario de Mariano. Pero ese testimonio le sucede a él, porque hay otros que se quedan allí, en ese mueren, digamos. Él no. Él, el fino hilván del destino lo llevó a estar ahora prácticamente pleno, nuevamente, después de 3 años. No sé si hay algo más. Hay mucho que podríamos hablar de lo que dijo Mariano, extraordinario. Una de esas es que dice que él resuena con ese sistema que él usó, porque cada uno tiene su propio sistema. Y esto es maravilloso porque es la universalidad humana frente a nuestra realidad. Es decir, por ahí alguien por alguna plegaria, como aquellos monjes que decían, somos 3, tú eres 3, ten misericordia de nosotros, decían los tipos y hacían milagros. Bueno, cada uno resuena en algo le pasa profundamente para que la palabra tenga esa profundidad necesaria para transformarse en una acción manifiesta y concreta. Yo en mi pequeña historia también tengo algunas cosas así como en algún momento a los 17 años levantar la vista al cielo, pedirle a las estrellas,